Hola, buen día. Mi nombre es Elsie Gabriel Arellano Ibáñez. Soy estudiante de informática en la Universidad de Estudios Superiores de Tecama y hoy les voy a hablar sobre el lenguaje .csc. Bueno, como les dije anteriormente, yo les voy a hablar de lo que es el lenguaje .csc y para empezar debemos tener el conocimiento de lo que es. CSC es un lenguaje de programación que se utiliza para definir el estilo y el aspecto de un documento que se ha escrito a través de un lenguaje de etiquetas, como lo es el HTML, conocido también como hojas de estilo en cascada. Es el que se emplea para dar colores, indicar tipos de letra o incluso señalar aspectos como el espacio entre elementos para dotar de estilo a una web. Generalmente cada una de estas reglas CSC que se emplean están compuestas por una serie de propiedades que poseen valores con los que se indica la presentación de todo el contenido dictado en HTML y por otra parte, selectores con los que se indican qué elementos se verán afectados por dichas propiedades y sus valores. ¿Para qué nos sirve el CSC? CSC sirve para poder dar un estilo a cualquier web y hacerlo con las reglas que se deseen. Es el lenguaje con el que el programador y el navegador se comunican entre sí para indicar a este último cómo ha de distribuir los contenidos de una web en base a las instrucciones indicadas en los correspondientes ficheros. A su vez, tiene como principal finalidad conseguir estilos diferentes y a medida de las necesidades de cada una de las páginas, aunque desafortunadamente exige un amplio conocimiento de programación y grandes nociones del lenguaje HTML, también para conseguir la conexión perfecta entre estilo y contenidos. Cuando enlazas una página HTML a una hoja de estilo CSC, esta tiene una serie de comandos que modifican a todos los elementos que concuerden con determinado criterio. Y una de las más importantes ventajas que tiene el CSC es que puedes usar una misma plantilla para darle formato a varios sitios web. Y si necesitas hacer algún cambio, basta con modificar el elemento en la plantilla y actualizar los sitios vinculados. Pero el CSC no se limita a darle formato a un texto. Por ejemplo, también sirve para ordenarle al navegador que cambie el color de un hipervínculo para que el usuario sepa que ya lo visitó, diseñar cualquier tipo de menús y listas desplegables o incluso crear elementos interactivos. ¿Cómo nos funciona el CSC? Lo que hace el CSC es encargarse de la descripción de las formas y de la sintaxis del lenguaje marcado. De esta manera, describe cómo se tiene que renderizar, es decir, generar imágenes, los elementos que aparecen en las pantallas. El diseño del CSC posibilita establecer una separación entre el contenido que pusiste y la forma de presentación del documento. Así se puede lograr que muchos documentos HTML compartan la apariencia utilizando una única hoja de estilos para todos, que ésta se especifica en un archivo .csc. Gracias a esta oportunidad o a esta particularidad, se evita tener que repetir el mismo código en la estructura. Y gracias a la separación del contenido y la forma de presentación, por otra parte se puede apelar a distintos estilos de acuerdo al método renderizado. Si se trata de un documento exhibido en una pantalla, impreso, compartido o en un formato de audio. ¿Cómo podemos aplicar un CSS a un documento HTML? Imaginemos que ya tenemos un documento HTML y que quieres aplicarle los comandos de una hoja de estilos CSC. Existen dos tipos de formas para hacerlo. La primera es enlazar el HTML al documento CSC mediante un link que se coloca en la sección del cuerpo, es decir, entre head y head.
del código HTML con el elemento. Sabemos muy bien que el head es el cuerpo de todo el documento, o sea, este tipo de link o de código se va a poner ahí. Este sería el siguiente link que vas a poner. La otra opción es copiar y pegar los comandos CSS directamente en la sección del cuerpo como elemento, y en este caso sería piquitos style type es igual a comillas text diagonal CSS, cerramos las comillas y cerramos el pico. En base al ejemplo que yo hice, pueden observar este. Cuando un documento XML no enlaza a una hoja de estilos, los navegadores muestran el contenido completo del documento, incluyendo las etiquetas. Este es un claro ejemplo, y así se vería nuestro documento. Así se vería en los 3 navegadores que yo lo metí, que serían el Firefox, en el Google Chrome y en el Microsoft Edge. Un documento XML puede enlazar una hoja de estilo mediante la instrucción de procesamiento, la que dice XML-Style Sheet, de forma similar a cómo se hace en una página web XHTML, con la etiqueta link. En ambos casos, el atributo href incluye el camino absoluto o relativo a la hoja de estilo CSS. La diferencia es que la etiqueta link forma parte del encabezamiento, o sea, de la etiqueta cuerpo, mientras que la instrucción del procesamiento XML-style sheet va al principio del documento, después de la declaración XML, así como lo muestra el claro ejemplo. En el ejemplo que yo hice, se puede comprobar que el navegador ya no muestra las etiquetas, sino únicamente el texto contenido en ellas. Y como la hoja de estilo no contiene ninguna regla, todo el texto se ve de la misma manera. Pero también se observa que el navegador muestra el texto de los dos elementos, tanto del título como del autor, uno detrás de otro. Esto se debe a que el navegador aplica únicamente la hoja de estilo enlazada y no aplica la hoja de estilo predeterminada que el navegador nos dio. En el siguiente ejemplo que está abajo, la hoja de estilo sí que modifica el aspecto del elemento título, como lo pueden ver. Ahí nos dio, en el primer XML no tenemos lo que es el título, que nos muestra en el apartado de abajo, donde dice que es el color va a ser red, y en el resultado podemos observar que sí marcó una diferencia en el color. Es posible obligar al navegador a aplicar la hoja de estilo predeterminada, nuevamente del navegador. Si nuestro documento XML utiliza el espacio de nombres de HTML y utiliza etiquetas HTML, el navegador aplica la hoja de estilo predeterminada del navegador que estamos utilizando a esos elementos, como nos muestra mi ejemplo. En este caso nos dimos cuenta que al poner el XML-NS nos da un
como entre espacio entre el siguiente apartado, a que si lo vemos de la siguiente manera nos muestra la oración completa. Y como lo mencionaba antes, pero si no se le utiliza el espacio de nombres, aunque se utilicen etiquetas HTML, el navegador no aplica la hoja de estilo. Como ocurre en el HTML, un documento XML puede enlazar a varias hojas de estilo CSS, que éstas se van aplicando simultáneamente. En este caso nos pusieron dos href. El primero sería el que va a cambiar la parte del título, que sería a color rojo, y el segundo href nos va a cambiar el segundo apartado, pero esto a un tamaño un poco más grande. El enlace a la hoja de estilos puede contener el atributo title, cuyo contenido se muestra en el apartado que vimos de Firefox en el menú de ver estilo de página.